Gracias, esto es el comentario positivo. Hoy, pues continuando, no tuvimos oportunidad el sábado de hacer video de la lectura. Hoy vamos a continuar con la lectura de la Biblia. Hoy nos toca leer Mateo 7 y capítulo 8. Capítulo 7 y capítulo 8 de Mateo. Vamos a leer el día de hoy. Y bueno, pues vamos a poner este tiempo en manos de Dios, pero como siempre, en mi corazón siempre le ponemos el primer lugar al Señor Jesús, así que vamos a dejar que Él hable primero, que hable su palabra. Vamos a leer el primer versículo del capítulo 7, capítulo 7:1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Padre bendito, estamos delante de su presencia, dándole gracias, Padre, por su bendición, por su amor, porque usted nos cuida, nos protege, nos bendice, Señor bendito, porque vemos su mano poderosa cada día, Señor bendito. Gracias porque pues tenemos vida, salud, estamos completos, tenemos manos, tenemos pies. Hay tantas personas, Señor bendito, que no pueden, quizás en su vida han disfrutado de poder caminar o de poder tener sus manos, Señor bendito, poder tener la vista, Padre. Hay tantas personas, niños, Señor bendito, que están 8, 9, 12 años en hospitales, saben que no saldrán, Señor bendito, porque tienen enfermedad terminal, Señor bendito, y usted nos permite estar hoy sanos, caminando, Señor bendito, podemos compartir su palabra, Señor, y aquí estamos, Señor bendito, y bueno, también, Señor bendito, viendo que nos ha dejado vivir una vida con vicisitudes, con errores, con situaciones, pero aquí estamos, Señor bendito, y buscando su rostro, que es lo primero, Señor bendito. Gracias porque usted fue el que me encontró a mí. Gracias porque usted me permite ahora ser portador de su palabra, Señor. Limpie mis manos, limpie mis pies para que sea un fiel y correcto portador de su palabra, Señor bendito. Que yo sea íntegro, Señor, mi caminar, mi forma de vivir, mi forma de ser, mi forma de actuar vaya congruente a lo que hablo, a lo que enseño, a lo que leo en su palabra, Señor bendito. También le pido lo mismo para las personas que pueden estar viendo este canal, Señor bendito, que sea de bendición para ellos, pero que también, Señor bendito, aprendan a vivir un cristianismo real, no un cristianismo light, Señor. Le doy gracias, para esto es este canal, pero no también, como nos ha enseñado nuestro Padre Espiritual, nuestro apóstol, no crucificando, no lastimando, no torturando a las personas, Señor bendito, espiritualmente haciéndoles ver que están en su pecado y dejándolos ahí, porque muchos solamente espantan para llegar a Cristo, Padre bendito, pero las buenas nuevas son buenas noticias, Señor bendito, y sabemos que sí, efectivamente, es verdad mucho que lo que se dice, es verdad lo que se dice, la parte fuerte, dura de Apocalipsis, pero sí sabemos también, Padre bendito, que Apocalipsis es un libro de esperanza, de bendición, de poder para sus hijos, Señor bendito, y nosotros es lo que tenemos que estar enfocados. Y la palabra profética, Padre bendito, pues tiene que tener también, así como también tiene exhortación, Señor bendito, tiene que tener edificación, Padre, y no es dejar tiradas a las personas lastimadas, y esto es lo que pretende este lugar. Estamos hablando, sí, de vivir un cristianismo no light, no un cristianismo tibio, Señor bendito, pero tampoco, Señor bendito, de estar atormentando a las personas con su pecado, sino darles esa esperanza de que Cristo perdona una y otra vez, pero también que quiere que nos transformemos, que nos renovemos, que nos arrepintamos realmente. Arrepentimiento es metanoia, cambiar de dirección, y eso es lo que usted quiere. Padre bendito, le pido que bendiga esta nueva etapa del comentario positivo, que usted nos siga guiando, Padre bendito, y que sea de alcance para muchas personas, Padre bendito, y los planes que hay en nuestro corazón, Señor bendito, que usted nos está permitiendo trabajar a un grupo de hermanos, Señor bendito, en nuestro centro de capacitación teológica, pues que sea también de bendición para la gente, Señor bendito, lo que estamos trabajando en las materias, en los temas, Señor bendito, como lo estamos llevando, Padre bendito, que usted lo bendiga, Padre bendito, para que las personas que quieran tomar un diplomado, Señor bendito, se puedan acercar a nuestro centro de capacitación teológica Betel. Gracias, le doy toda la gloria y la honra, y todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo Jesucristo, amén y amén. Pues sí, hermanos, pues esa es la noticia increíble, poderosa, que el Señor nos está llevando a un grupo de hermanos a abrir un centro de capacitación teológica, en donde, bueno, de inicio, aparentemente solamente digo, vamos a dar diplomados, pero estamos trabajando para poder tener una certificación y que podamos dar documentación correcta en donde realmente sean certificados con el estudio de teología.
se está trabajando mucho en eso. Les pedimos a nuestros hermanos que nos ven en este canal que nos permitan, Señor Dios Todopoderoso, que oren por nosotros, Padre. Le pido a las personas que nos ven que nos respalden en oración, Padre bendito, para que lo que usted puso en nuestro corazón y que sé que usted está respaldando y sé que usted va a abrir puertas, se logre, Padre bendito. Ya tenemos ya tenemos el plan de estudios, estamos trabajando en las materias. Claro, como siempre lo hago, no estoy haciendo todo al vapor, sino que estoy estudiando, preparándome en los temas, porque la palabra de Dios siempre es nueva cada día y no podemos quedarnos solamente con lo que hemos aprendido, sino tenemos que ir más allá, claro, cuidando también mi posición teológica, que es firme, pero también, como ustedes lo saben, respetando la posición teológica de mis hermanos que están en denominaciones, porque finalmente no puedo hablar de otras, ya que quien me conoce sabe que yo soy adenominacional. Yo solamente me abandero como creyente, como cristiano. Quiero vivir de esa manera, camino, trato y busco mi intimidad con mi Señor para que así lo sea, pero no tenemos una denominación, aunque respetamos a nuestros hermanos y amamos mucho a nuestros hermanos de las diferentes denominaciones cristianas, y en esa parte busco que no haya conflicto. Yo estoy, al hablar de un centro de capacitación teológica, hablamos de nuestra apertura para ver las diferentes posiciones, y obviamente pues yo tengo una posición establecida en la cual yo explico el por qué está establecida mi posición, pero viendo y entendiendo, o tratando quizás de entender las demás posiciones teológicas que existen en nuestra gran familia que es la Iglesia de Cristo a nivel mundial. Bueno, pues pusimos este tiempo en manos de Dios, y vamos a empezar con nuestra lectura de la Biblia, y hoy empezamos, como lo hemos dicho, en realidad no es algo así religioso. Entonces, aun cuando nuestra lectura es sabatina y no pudimos el sábado, pero vamos a continuar leyendo, porque lo importante es leer la palabra y practicarla, no el día, aunque sí queremos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesús, que cuando inició su ministerio lo hizo en un Shabbat y lo hizo en una casa de oración. Entonces, no es contradictorio, así que pues vamos a empezar. Y vamos a ver el capítulo 7, mi Biblia dice como subtítulo: el juicio hacia los demás, y como bien empezamos, hablamos de que dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Y es bien fácil hablar de esto, es bien fácil leerlo, es bien fácil comentarlo, compartirlo, pero qué difícil es realmente vivirlo. Todos tenemos una mala costumbre, y digo tenemos porque creo que a pesar de que he luchado contra eso, sigo cayendo mucho en seguir juzgando a las personas, y el Señor me mostraba recién, y bueno, les voy a leer lo que sigue hasta el 5 de esta parte para que puedan explicar lo que el Señor me hablaba a mí. Dice el versículo 2: porque con el juicio con el que juzguéis seréis juzgados, con la medida con la que miráis se os medirá. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: déjame sacarte la mota de tu propio ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Aquí vemos que el Señor dice: bueno, tú con la vara que midas se te medirá. Esto se nos hace muy light a los cristianos, porque la verdad se nos hace bien fácil quizás haber escuchado la prédica, salir y empezar: viste, es que el pastor esto, el pastor lo otro, y el pastor hizo, y el pastor. Entonces vemos también en otra parte que empezamos: ¿y viste cómo iba vestido este hermano? O la hermana: no, qué mal. O viste el comentario que hizo esta hermana, o esta hermana siempre está de chismosa, y aunque tú seas el que estás haciendo lo mismo en el momento en que lo estás comentando. Dice: ¿y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Hay un dicho por ahí que dice que lo que tú odias de otros es lo que tú eres, o lo que tú haces. Tú odias en otros lo que tú también eres. Entonces, dice: ¿cómo puedes decir a tu hermano: déjame sacarte la mota de tu ojo, cuando la viga está en tu ojo? Aquí esto quiere decir precisamente que muchas veces nosotros estamos señalando a alguien de algo que nosotros también hacemos, y muchas veces es mucho más grande en nosotros, se ve mucho más. Ahora, imagínense, dice la escritura, si ustedes en unos otros se están mordiendo,
¿Cómo nos ve el Señor Jesús? En la iglesia, ay hermanito, y hasta el abrazo y todo, y ya cuando estamos afuera, yo estoy hablando del hermano, el hermano que seguramente, muy probablemente esté hablando de mí, y así estamos unos con otros. Y aquí dice el Señor Jesús, hipócrita. ¿Y qué palabra tan fuerte? Esta palabra la usó también con los fariseos, hipócrita. Un hipócrita es aquel que enseña algo y no lo vive. Un hipócrita, y precisamente también enseñaba esto el Señor Jesús. Si hemos leído, y si has leído los pasajes bíblicos donde habla de los fariseos y los saduceos en la Biblia, vemos algo. Sí juzgó mucho a los fariseos, pero hay algo que el Señor me subrayaba. ¿Te das cuenta? Me decía el Señor, que de los saduceos nunca habló el Señor Jesucristo. Mi Señor Jesucristo nunca habló de los saduceos, pero me decía mi Señor, pero te das cuenta que de los fariseos dije, hagan lo que dicen, pero no lo que hacen. O sea, que los saduceos estaban mal, erróneos totalmente quizás en sus formas de explicar la ley y enseñarla. Pero los fariseos eran personas que estaban enseñando la ley correctamente, pero eran hipócritas. Dice, sepulcros blanqueados. Dice, por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de su pudrición. Entonces, dice, hipócrita, saca primero la viga del ojo, entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Y algo que me mostraba el Señor en esta parte es que muchas veces nosotros nos ponemos en la posición de jueces con las personas. Queremos juzgarles, vemos que hacen algo incorrecto o que quizás no son ejemplo en la iglesia o que son imperfectos, y todos lo somos, pero como yo no veo lo mío y nada más veo lo del otro, entonces empiezo a juzgar lo del otro, empiezo a hablar del otro, empiezo a juzgar lo del otro. Y entonces el Señor me decía, bueno, ¿recuerdas que la Escritura dice que yo soy abogado? Dice la Escritura, abogado tenemos para con el Padre. Claro, en este aspecto yo no voy a utilizar un abogado. Vamos a suponer que cometí una falta administrativa. Ahora, solamente por ejemplo, obviamente, pero ahora ya es una falta administrativa el que alguien, como antes que habían basureros en la calle, llegaba la gente y tiraba su basura. Ahora es un delito. Entonces, vemos que hoy hay una multa. Y vamos a suponer, de una manera hipotética, que yo llego y como no llega el camión de la basura, llego, la tiro en la calle, me agarra la patrulla y estoy cometiendo una falta administrativa. ¿Ustedes creen que voy a agarrar al mejor abogado del mundo para que me ayude con una falta administrativa? Obvio no, por supuesto que no. Tampoco voy a estar, tampoco tengo los medios para estar pagando el mejor abogado del mundo. También puedo entender que hay delitos que merecen el que yo tenga un abogado, pero también dice la Escritura que la ley está hecha para los que la transgreden. ¿Qué quiere decir esto? Que yo como abogado, que yo como mi Señor Jesucristo como abogado, no debería de estarlo ocupando, puesto que en este aspecto la única manera en que Él debería de defenderme como abogado es cuando la gente me juzga, pero falsamente. En esa parte, porque obviamente también lo va a ver. Pero algo que me mostraba el Señor, bueno, tú decides, entendiendo que yo soy abogado, ponerte en la posición de juez. Y como el Señor es un caballero, entendemos, y Él nos lo enseñó ya, que en el último tiempo, en el día del juicio, Él va a ser el juez. Entonces Él es juez, hoy es abogado de nosotros, pero en el día del juicio va a ser juez para los malos, obviamente. Entonces, y bueno, también para que dice la Escritura que por medio de lo que nosotros hayamos hecho en la tierra, pues será otorgado galardón en el cielo. Para eso también va a ser juez, pero no juicio de cárcel, sino juicio de galardón. Pero finalmente dice el Señor, yo soy juez, yo soy el juez, el que te va a juzgar, pero se te hace fácil juzgar a tu hermano. Entonces yo me pongo en la posición de abogado de tu hermano. Y entonces, ¿cómo le ganas al Señor Jesucristo si el Señor Jesucristo es el abogado de tu hermano? Porque así como tú tienes errores y te crees amado y lo sabes porque lo has sentido, que estás amado por el Señor Jesucristo, así también muy seguramente esa persona
ese hermano que es la piedra en el zapato tuya, ese hermano que no da un buen testimonio, ese hermano que lo has visto hacer cosas incorrectas, ese hermano es amado por Dios. Y ese hermano también está en su tiempo, en su proceso, y ese hermano, el Señor, quizás, tú no lo sabes, quizás ese hermano cuando le caiga el 20 va a crecer mucho más que tú. Entonces, no podemos ser jueces de nuestros hermanos, porque inmediatamente el Señor es, así como es tu abogado, piensa que será el abogado del otro. Por eso es temerario cuando una persona dice, es que tú no me puedes juzgar, solo Jesús puede juzgarme. Pues yo lo pienso con temor y temblor, el entender que solo Jesús puede salvarme, digo juzgarme, porque Él es el único que puede decidir salvarme o echarme al horno de fuego. Entonces, cuando mi vida es imperfecta, yo tengo que entender que mi Señor Jesucristo podría decidir no darme la salvación. Entonces es cuando yo tengo que empezar a entender que primero tengo que ser transformado yo. Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Cuando yo sea transformado, mi mundo será transformado. Y luego hay algo bien fuerte aquí. Versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose os despedacen. Aquí hay una parte bien importante y es algo que quizás ha sido muy incomprendido por hermanos en la iglesia. Recientemente el apóstol ha hablado en 2 o 3 prédicas recientes al respecto de no meterse, no nos debemos de meter en problemas, en guerras que no nos corresponden. A veces el Señor nos dice, no vas a ayudar a esta persona. Sí nos está diciendo que ayudemos, pero Él sabe si esa persona lo va a aprovechar o no, si lo va a hacer o no, si va a cambiar o no, si va a ser transformado o no. Y hay ocasiones, y de hecho bíblicamente también Él nos mostró, que hay veces que el Señor Jesús dice, no ores por esa persona porque yo ya la he desechado. ¡Qué fuerte! Entonces, vemos aquí que hay ocasiones en las cuales lo bueno, lo correcto, no se le puede dar a personas que no quieren ser transformadas ni van a ser transformadas. Personas donde tú estás perdiendo tu tiempo, es mejor hacerse a un lado. Personas que no tienen un corazón de querer el deseo de ser transformados, ni pierdas tu tiempo. Si esas personas ya fueron selladas y escogidas por el Señor Espíritu Santo, el Señor Espíritu Santo pondrá situaciones muy fuertes en donde hagan que volteen a los ojos y vean al cielo y entonces se arrepientan. Si esas personas, Dios, que ya lo sabe todo y conoce hasta el último día de tu vida, sabe que esas personas con ninguna forma van a ser transformadas, de plano te dice, ni te acerques, ni les ayudes. Entonces, esto es una palabra muy fuerte, pero eso es lo que nos quiere hablar el Señor el día de hoy. Ahora, de aquí del juicio, una vez que tu vida la estás poniendo a cuentas de haciendo las cosas de la manera correcta, viene la otra parte. El subtítulo del versículo 7 en adelante dice, la oración recibirá respuesta. Y dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si les pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se lo piden. Por eso, todo cuanto queréis que os hagan los hombres, así también vosotros haced con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Aquí es una promesa poderosa. El problema es, ¿la crees? ¿Por qué todo el que es cristiano ha pedido y no ha recibido? Pueden haber diferentes razones, de las principales hay 3. 1, porque estás en pecado y Dios no escucha tu oración. 2, porque lo que tú estás pidiendo no te va a ayudar y al contrario te va a alejar de Dios y Dios no te lo va a dar. O simplemente porque es en el tiempo del Señor Jesucristo. En cualquier caso, el Señor da respuesta. Dice, porque todo el que pide recibe. Tú estás pidiendo algo, Dios te va a dar la respuesta. Pero yo te voy a decir una cosa. Vamos a suponer que tu hijo te pide que le compres un arma de balines.
y se dice que es deportiva y se dice que no pasa nada, pero hace algunos años vi una noticia de una persona que le llevó el regalo a un niño un arma de balines, y el niño fue a la sala en lo que todos estaban en la fiesta, él agarró el arma de balines creyendo como juego, se la puso en la boca y dio un tiro, y obviamente el balín le perforó el cuello y murió. Entonces, dice, por eso esta palabra de que dice, ¿qué hombre que hay que, entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pide pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Ahora, entonces aquí vemos la respuesta del Señor Jesús. Tú me pediste algo que te iba a hacer daño, yo te estoy dando algo que necesitas. Esa es la respuesta del Señor, es sí te doy, pero no te doy lo que me pides, sino lo que necesitas. Porque Él sabe más qué necesito que yo. Entonces aquí viene la respuesta. ¿Por qué el Señor no me ha respondido? Sí te respondió, pero te respondió de la manera correcta y no de la manera en que tú esperabas. Pero muchas veces no alcanzamos a ver la bendición de Dios porque nosotros estamos aferrados a ver la bendición de Dios en lo que yo le pedí y no en lo que el Señor me está dando. Hoy yo puedo pensar, muchas veces he querido echar a andar proyectos de negocios, no se han dado por una otra situación, algunos se dieron y se cayeron posteriormente por alguna situación, pero cuando yo volteo y veo que tengo una familia, que tengo un lugar donde vivir, tengo un trabajo honrado, tengo mis manos, tengo mis pies, a pesar de que he sido negligente con mi cuerpo, y se supone que clínicamente tengo muchas cosas en mi cuerpo que están fallando, pues estoy aquí, estoy bien, ahorita no tengo dolor, no tengo cansancio porque el Señor me renueva. Entonces, el Señor me está dando lo que necesito y sabe que si me da otra cosa, me daña. Entonces, para que yo pueda recibir más, tengo que tener un corazón más transformado, para que realmente yo aprenda a hacer lo correcto con lo que el Señor me está dando. Bueno, pues dice, por eso, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, eso también haced vosotros con ellos, porque está en la ley y los profetas. Ahora, es la primera vez que estoy hablando de los subtítulos que tiene arriba la palabra. Los subtítulos obviamente no son parte de la palabra, sino que los pusieron personas para que podamos entender de dónde a dónde va cierta enseñanza. De todas maneras, es bien importante entender, primero, que esos subtítulos no estaban. Segundo, que nos están resumiendo de lo que va a hablar el tema. Y tercero, que de todas maneras yo necesito conocer el contexto para entender. Porque si se dan cuenta, primero estábamos hablando en la parte anterior de juicio y ahora está hablando de pedir. Entonces, eso es lo que hace la diferencia. Entonces, vamos a ver que también cuando está diciendo cuando tú has cambiado tu corazón, entonces vas a recibir bendición. Si no la has cambiado, serás juzgado. Esa es la diferencia. Habla primero de juicio y después de bendición, pero bendición con sus restricciones. Y bueno, entonces, ya cuando habló de esas dos partes, viene la parte en donde nos habla de dos puertas y dos sendas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí están entonces hablando de dos sendas, la senda justa, correcta, y la senda que lleva a la perdición. Pero dice que la puerta más grande es la que lleva a la perdición, la más fácil. Por eso hay muchos cristianos que quieren agarrar el cristianismo light, el cristianismo fácil, y muchos entran por esa puerta. Pero la puerta estrecha, la que es el cristianismo más difícil, el que más requiere que realmente uno sea un varón de Dios, una mujer de Dios, ese cristianismo es el que pocos lo hallan y pocos caminan en él. Por eso habla de las dos puertas y las dos sendas, y nos habló de dos caminos antes. Entonces, aquí viene algo bien importante. La siguiente parte, el subtítulo dice, ¿cómo conocer a los falsos profetas? Versículo 15. Cuidaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así
Todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí, los que practicáis la iniquidad. Cuidado de los falsos profetas. Estamos muy llenos hoy de falsos profetas. Tenemos que cuidar mucho. Por eso dice la Escritura, los primeros cristianos leían diariamente las Escrituras para ver si era cierto lo que les enseñaban. Porque hoy hay muchos falsos profetas que están hablando de profecía cuando no hay profecía, están hablando de palabra cuando no hay palabra. Dice Jeremías y dice también en Ezequiel que están dando falsos oráculos, entonces, y que serán juzgados por ello. Y dice, son lobos rapaces, venden vestidos de ovejas, o sea que vienen a trasquilar a la oveja, no vienen realmente a bendecir a la oveja. Por eso ha sido así bien sorprendente cuando de repente estamos en un lugar una reunión en donde llega un supuesto profeta. Y este profeta de repente ve a dos personas, un hombre y una mujer al frente, y dice, ustedes dos van a hacer matrimonio. Y pues que no pueden, pues si los dos están casados con las personas que están al lado. Eso es un falso profeta que viene vestido de oveja, pero es un lobo rapaz que está mintiendo. Y muchos dicen, pues el profeta dijo eso, entonces me tengo que divorciar. No, Dios no tiene planes de divorcio. Dios no tiene planes de cambiar lo que Él ya estableció. Él no se contradice, a pesar de que hay muchos que dicen, es que estamos en un mundo en donde si no te corrompes, pues no eres nadie. No, yo veo que Dios tiene siempre un remanente. Daniel fue político. Daniel tuvo un cargo muy alto en el gobierno más corrupto que existió en la historia, Babilonia. Y sin embargo él nunca se ensució, pero era tan bueno en su trabajo, tan necesario, que nunca le pudieron quitar de su puesto, y su cargo era mucho más alto del de cualquier otro funcionario en ese país. Entonces vemos que cuesta, que es difícil, es una realidad, pero Dios te va a respaldar siempre, aún en esa parte, y no necesitas ni corromperte ni hacer cosas incorrectas. Y aquellos profetas que buscan por dinero hacer mentir o decirles cosas incorrectas a las personas, pues van a tener su propio premio, dice la Escritura. Lo leímos en los capítulos anteriores que vimos. Dice después, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso recogen nubes de espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno que da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Y aquí es una realidad. O sea, yo puedo sembrar naranja y nunca voy a poder esperar recibir manzana o peras o uvas. No puede ser. Si yo sembré naranja, voy a recibir naranjas. Si yo siembro manzanas, voy a recibir manzanas. Si yo siembro uvas, voy a recibir uvas. Esto quiere decir que si una persona una y otra vez está pasando situaciones incorrectas, es porque está iniciando de inicio con siembra incorrecta, semilla incorrecta. Si la Escritura promete, dice, enseña a tu hijo desde pequeño y nunca se apartará de la palabra, entonces, ¿por qué se apartan de la palabra de los hijos? Porque semilla mala metiste. Si era semilla de Dios, sí, pero no la cuidaste correctamente, no estaba bien, se pudrió, pero porque tú lo provocaste, tú lo hiciste. De hecho, vamos a hablar de eso en el siguiente video, donde vamos a hablar de matrimonios. Entonces, un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado, echado al fuego. Es el problema, y eso es a lo que tenemos que tenerle temor y temblor. O sea, ya vi que cometí errores. El Señor me habla una y otra vez y me dice, cambia tus sendas, estás haciendo lo incorrecto, pero yo sigo viviendo de la misma manera. Escucho la palabra, estoy bien emocionado y digo, sí, Señor, perdón, ya lo entendí, y voy y le pido perdón a Juan y Abraham, y le pido perdón a mi esposa, a mis hijos, y 5 minutos después estoy otra vez en las mismas actitudes. Estoy demostrando que soy una persona inconstante, no íntegra, y mis hijos están dándose cuenta de que entonces soy una persona honesta hasta donde me conviene, o hasta donde me acomoda, porque muchas veces no es lo que me conviene, porque realmente
pues hacer lo malo no conviene, pero me acomoda, me es fácil y sigo haciéndolo así. Y entonces dicen, bueno, pues entonces un cristiano es así, un cristiano es de dobles. No, no es cierto. A mí me muestra el Señor que hay un remanente fiel y que lo que yo tengo que buscar cada día es buscar ser de ese remanente fiel, que mi Señor Jesucristo sea el que me vea como alguien de ese remanente fiel. Si mi esposa, si mis hijos, si los familiares, amigos, mis hermanos en la iglesia no lo quieren hacer, yo lo voy a hacer. Yo, dice la Escritura, que nadie cargará con los pecados de los hijos ni los hijos de los padres. En esa parte voy en Ezequiel. Para los que me siguen, que estoy compartiendo la lectura bíblica, lo que leo en la Biblia, lo comparto por Facebook, por mi Facebook, y ahorita estamos en el libro de Ezequiel. Ahí no hago comentarios, solamente porciones bíblicas en lo que estoy leyendo, lo que está hablándome el Señor. Ahí lo muestro por si quieres buscarlo. Ahí me encuentras en Facebook, Ricardo Miramontes Santoyo, por si me quieres buscar. Ahí en Facebook yo estoy compartiendo palabra de Ezequiel. Ahorita aquí estamos en esta lectura bíblica semanal. Estamos con la Biblia de las Américas. En lo que estoy compartiendo, estoy con la Biblia mesiánica, la Kadosh. Entonces, para los que les interese, bueno, por ahí también pues compartimos palabra, y de hecho estamos hablando también precisamente de los falsos profetas. Hemos estado hablando en estos días últimamente de los falsos profetas. Entonces dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Hoy hay muchas personas, iglesias, mega iglesias, en donde hacen unas prácticas aberrantes que dicen que son cristianas, la risa santa, los que se alocan y hacen cosas como casi endemoniadas, los que avientan cosas y la gente se cae, y ciertamente sacan hasta aparentes, porque en ocasiones se ha demostrado que son falsos, aparentes milagros. Y de todas maneras, yo recuerdo de todas maneras que en Moisés, cuando las plagas, los sacerdotes hicieron también muchos de los milagros que hizo el Señor por medio de Moisés, muchos los hicieron los sacerdotes, y no dice ahí que ellos hayan imitado o hecho falso. No lo dice así. Dice que hizo el milagro. Entonces, si hizo el milagro, quiere decir que el diablo es imitador hasta en ese nivel. Entonces, por eso aquí en esta palabra no está diciendo que hayan aparentado echar demonios o aparentado hacer milagros. Dice, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, pero dice, entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí, los que practicáis la iniquidad. Entonces, dice, pues no es por los dones, por eso no es los dones, o sea, el Señor, gloria a Dios, me dio la oportunidad de tener dones. Ya hablamos en principios básicos de los dones del Padre, los dones del Hijo, de los dones del Espíritu Santo. Para la gloria de Dios tengo, pero de nada me sirven los dones si no tengo amor, si mi forma de caminar no. Primero son el fruto, por eso dice, está aquí subrayando, habla del fruto, y después los dones. Esta escritura es la que totalmente fortalece esa enseñanza de que primero está el fruto y los dones, y después los dones. De nada sirve que yo tenga dones si no tengo fruto. Por eso dice, entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí los que practicáis la iniquidad. Y bueno, continuando con ese tema, y para cerrar, como dando conclusión a todo lo que habló, ahorita los dos cimientos. Versículo 24. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo aquel que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, semejante es a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron las torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó. Y grande fue su destrucción. Entonces, aquí está hablando solamente de los que ponen su confianza en Cristo. Es el que hace su casa en la roca y el que hace su casa en la arena. En la arena no estaba firme, y entonces vino la destrucción y todo lo destruyó. Y el que pone su casa sobre la roca. Pero aquí hay algo también bien importante. Alguna vez lo vi en un dibujo que sacaron en un diario cristiano que leí hace tiempo. Sacan el dibujo en donde
está un hombre sobre una roca y venía la tormenta y él estaba así como, y no me va a hacer nada en la tormenta porque dice la escritura que yo estoy sobre la roca y sobre la roca no me va a pasar nada. Y le dice uno abajo, hey, espérate, así no es, pero no hacía caso, no, dice la escritura que yo estoy sobre la roca y yo puedo contra la tormenta. Y llega la tormenta, lo tira, lo revuelca, lo golpea, queda todo mal y ya maltrecho se levanta y dice, ¿qué falló? Y le dice el otro, que tienes que estar arraigado, no solamente sobre la roca, sino arraigado en la roca. A eso se le llama cimientos. Dentro de poco voy a dar una enseñanza por este medio de los cimientos que el Señor me mostró, pero a eso se le llama cimientos. Tiene que estar bien cimentada. Un edificio, por lo regular, para que pueda tener 50, 60, 70 o más pisos, tiene que estar hacia abajo igualmente arraigado, porque si no va a venir algo y los va a tirar porque no hay un equilibrio de peso que haga que no se caiga. Entonces, si está firme hacia abajo y hacia arriba, nada lo va a mover. Entonces, tenemos que estar arraigados. Es bien importante no solamente estar en la roca, sino arraigado en la roca. Muchos cristianos están en la roca, sí, pero no se han arraigado, pero no han hecho cimientos en la roca. Y entonces eso es lo que pasa, que vienen las situaciones, vienen los problemas y se caen y se van y le echan la culpa a Cristo. Ven la paja en el ojo ajeno y a lo mejor alguien les hizo daño y le echan la culpa a Cristo. Y si alguien se va de la iglesia por el hombre, nunca llegó por Cristo. Nunca conocieron a Cristo. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como a sus escribas. Y si bien es cierto que en la iglesia también hay muchas personas con mal ejemplo, es más, quizás alguien pudiera juzgar y quizás verdaderamente en mi vida que pudiera haber no sido de ejemplo. Dios sabe que he buscado y he caminado y he tratado de cada día ser cada día más ejemplo. ¿Que he tenido que haber cambios? Sí, necesariamente. Que este tiempo después del COVID he tenido que arraigarme más en el Señor y romper mucho más con muchas cosas que ya había tomado por sentadas y que se me hacía fácil ser un cristiano también quizás de la puerta ancha, y que ahora me está costando también el no solamente vivir entrando por la puerta angosta, sino el poder dar un ejemplo, un testimonio de que realmente es así. Aunque en realidad el testimonio es para que otras personas se conviertan, no para que me crean bueno o crean que sí, de verdad ha habido un cambio y una transformación en mi vida. Entonces, no se trata en ningún momento de eso. No es la idea para nada que eso sea lo que el concepto que tenga de mí las personas, que puedan decir, ay, es que ese varón es excelente, es muy bueno, es perfecto. No, a mí lo que me interesa en realidad es que mi Señor Jesucristo sea el que diga que estoy dando buen fruto, que el día que yo llegue a su presencia no me diga, no te conozco, hacedor de maldad. Bueno, ya estamos en el capítulo número 8, dice curación de un leproso. Y cuando bajó del monte, grandes multitudes le seguían. Y aquí que se le acercó un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús la mano lo tocó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Jesús le dijo, mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate del sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio a ellos. ¿Estaba aboliendo en ese momento todavía para los judíos la ofrenda? No. ¿Para nosotros? No. La ofrenda hoy no es física como lo hacían ellos, sino una ofrenda espiritual. O sea, por eso dijo el Señor que es mejor dar que recibir. Si yo ya recibí de la mano que recibo, de esa mano le doy al Señor, le regreso al Señor, pero también ofrendo, doy, voy al sacerdote, al apóstol, al pastor, le doy mi ofrenda, pero también voy y empiezo a dar como el Señor me da para que sirva de testimonio a ellos. Dice después, Jesús sana al criado del centurión. Y cuando entró Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión suplicándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió y dijo, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo a este va, y a otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, en verdad os digo que en Israel no ha hallado en nadie una fe
tan grande. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera, y allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: vete, así como has creído te será hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora. Jesús, aquí vemos algo bien importante en esta parte. El centurión, en ese momento todavía no estaban abiertas las puertas del reino para los gentiles, para nosotros los gentiles, solamente los israelitas, y él habló de que ningún israelita había encontrado una fe tan grande como la de un hombre que en ese momento era visto como gentil. Un hombre que, siendo centurión, había tenido una vida romana, disipado, hecho cosas que ellos eran muy acelerados en muchas cosas, sexo, etcétera. Entonces, en violencia, en orgullo, pero algo que sí tenían era reconocer autoridad. Y el centurión reconoce autoridad y dice: yo soy un hombre bajo autoridad, con los soldados a mis órdenes, y digo a este ve, y a otro, y al otro, y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Y él estaba reconociendo la autoridad de Jesús. No solamente tenía fe, sino reconocía que Jesús tenía autoridad para sanar. O sea, este punto es bien importante porque hay muchas personas que quieren llegar y ungir a las personas y orar. Y no es ungir ni orar porque no soy yo el que sana, sino Dios me respalda, Dios me dio autoridad para hacerlo, y si Dios lo hizo, Dios lo va a respaldar. Eso es bien importante. Y el criado fue sanado a esa misma hora, pero vio la fe que tenía este varón. Jesús sana a la suegra de Pedro y a muchos otros. Aquí este es el punto controversial para aquellos que dicen que Pedro no fue casado, que era como los sacerdotes de la iglesia tradicional célibes. No es cierto. Versículo 14 de Mateo. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra de y si tenía suegra, tenía esposa, que yacía en la cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó. Y además, Pedro entró a la casa de Pedro y la suegra estaba en cama, o vivía ahí o se quedó ahí por la enfermedad, pero Pedro la recibía correctamente, o la tenía ahí, la trataba bien a la suegra. O sea, que no es así como que no era alguien que lastimara o que ofendiera o que rechazara a su suegra, sino que la tenía correctamente. Dice: le tocó la mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía, obviamente, el Señor Jesús. Y dice que se quedó ahí, y al atardecer le trajeron muchos endemoniados ahí también en la casa de Pedro, y expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. ¿A dónde? A la cruz. Entonces, ¿por qué tengo que sentirme enfermo o creer que estoy enfermo? Finalmente, por eso es por lo que en la oración del principio les decía: clínicamente yo tengo muchas cosas. No tengo líquidos en los meniscos, tengo un hueso chueco en la cintura, me está creciendo el corazón, tengo hipertensión y tengo EPOC. Clínicamente ese es el diagnóstico médico, y tiene lógica por la falta de cuidado que le puse, la negligencia que tuve al cuidar mi cuerpo en mi juventud. Pero cuando yo le creo esta palabra al Señor, él mismo tomó mis flaquezas, llevó mis enfermedades. ¿Por qué no me veo mal de POC? ¿Por qué en mi convalecencia de COVID no estuve tan mal como otros que son más jóvenes y más fuertes y estuvieron mal? No porque yo sea mejor, sino porque le creo al Señor Jesús. Y bueno, viene entonces la parte, él ya nos pide todo esto, ahora viene la parte. Y el subtítulo de la siguiente parte dice: lo que demanda el discipulado. Viendo Jesús una multitud a su alrededor, dio orden de pasar al otro lado. Y un escriba se le acercó y dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro de los discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Pero Jesús le dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Aquí está enseñando dos cosas que demanda el
discipulado. No hay descanso. Dice, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. No hay descanso. ¿Quieres realmente pagar el precio y ser un hijo del Señor? No hay descanso. Muchos quieren agarrar el pastorado y el ministerio porque piensan que no se hace nada, y es cuando más vas a trabajar, porque te vas a involucrar en la vida de otros, vas a estar orando, vas a estar ministrando, vas a estar respaldando. Aún en tu tiempo de descanso, en tu intimidad, estás orando por las ovejas que Dios te dio. Ese es el verdadero pastorado. Cuando sales, lo que estás haciendo es evangelizar, es ministrar a las personas que tienen necesidad. El Señor vio los campos y vio a las ovejas, a las personas como ovejas que no tenían pastor. Entonces, eso es el llamado pastoral. No hay descanso. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Yo les voy a decir algo. Si este hombre hubiera recién muerto a su padre, no hubiera estado a donde andaba, sino hubiera estado en el velorio de su padre, en las acequias de su padre. Él estaba, lo que realmente estaba diciendo era, espera que muera mi papá y te sigo. Como mucha gente, ay, es que no es el tiempo, es que por esto no, por lo otro no. Mucha gente hace eso. No tienen tiempo y no tienen tiempo y no tienen tiempo. Jesús le dice, sígueme y deja que tus muertos entierren a sus muertos. O sea, ellos quieren seguir muertos. No está hablando de muertos aquí en la parte donde dicen muertos. Obviamente los muertos no entierran a los muertos, sino habla de muertos espirituales, los que no se han convertido. Dice, tú sígueme, y los que no se han convertido que entierren a los muertos. Entonces, es seguir, es darlo todo, es que el primer lugar sea Jesús. No es, y para nada es así. Muchos dicen, dejo a mi familia para entregarme al evangelio. No es así. Mi primer ministerio está en casa. A los que primero les tengo que ministrar es en casa, y a donde yo primero tengo que cambiar para que puedas tener un llamado pastoral es en casa. Entonces tiene que haber una transformación en casa, y yo no puedo dejar a mi casa, yo no puedo abandonar mi familia. Muchos dicen, es que ya no me llevo con mi mujer, ahí nos vemos, adiós. No, tengo que buscar, yo soy ser el que restaure, el que restituya, pero mantener a mi familia unida y ser el sacerdote de mi familia. Cuesta mucho, es bien difícil, pero es estar dispuesto. Jesús calma la tempestad. Cuando Jesús entró en la barca, los discípulos le siguieron, y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Y llegándose a él le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Por qué permitió esto el Señor? El Señor sabía que iba a haber tempestad, obvio, es Dios. Tenía que saber que iba a haber tempestad. ¿Por qué se subió a la barca? Porque él iba hacia la tempestad. El Señor Jesús te lleva a la tempestad, pero no te deja solo, y te lleva a la tempestad por un propósito. Él quería que entendieran. Ellos sabían que es Dios, pero es bien fácil decir que es Dios cuando todo va bien, cuando llevas una vida tranquila, cuando no hay situaciones fuertes, cuando no tienes a alguien en un hospital, o cuando no tienes un problema económico, cuando no te quedaste sin trabajo, cuando no tienes ni qué comer. Es bien fácil decirlo, pero cuando viene la tormenta, cuando hay problemas, hasta le reclamamos a Dios. ¿Y por qué lo permitiste? Pues lo permite porque Él dice, ¿por qué estás amedrentado, hombre de poca fe? Te está enseñando que tienes poca fe. Para eso te metió a la tormenta, para que aprendas a confiar, para que sí tienes que clamar al Señor, pero tienes que aprender a confiar. Si ellos hubieran confiado, hubieran entendido que tenían a Jesús ahí. Es Dios. ¿Estaba dormido? Sí, pero Dios duerme. No. Jesús como hombre estaba dormido, pero Él es 3 personas a la vez. También tenían ahí al Señor Espíritu Santo, también tenían al Padre y tenían al Hijo. Entonces había confianza, no iba a pasar nada, no podía pasar nada aunque pasaran toda la tormenta, pero les mostró también autoridad, reprendiendo a los vientos del mar, y vino una gran calma cuando ellos clamaron. Entonces, aprender a clamar está bien. Él les dijo que tuvieran fe, que no tuvieran temor, pero no dejó de ayudarles. Y eso es lo que yo veo de mi Señor Jesucristo. Los endemoniados gadarenos. Cuando llegó al otro lado de la tierra, los gadarenos, les salió un encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, violentos en extremo. Aquí el apóstol recién nos dio una enseñanza al respecto de los 2 endemoniados. Te invito a que veas las prédicas, porque aquí yo no voy a sobreabundar en esa parte, pero sí habla de por qué en un evangelio habla de un endemoniado gadareno, y en 2 evangelios habla de 2 endemoniados. Y habla de que el único del que habla
el apóstol del que habla de un endemoniado, es el que realmente continuó, es al que le interesaba porque él sí entendió, el otro no. Por eso es por lo que se habla en los otros de dos, pero ya te invito a que tú puedas ver las prédicas de Peña de Oreb para que puedas encontrar esa enseñanza. Yo no voy a sobrevolar en eso, sino lo que en este momento el Señor me muestre. Y les añado un encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, violentos en extremo, de manera que nadie podía pasar por aquel camino, y gritaron diciendo: ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Reconocían quién era Jesús. Y se sentían que el Señor Jesús les iba a atormentar. El Señor Jesús ni es vengativo y todo tiene su tiempo. Él sabía que era hasta el día final donde los manda el lago de fuego. Ahí es donde van a ser atormentados. A cierta distancia de ellos había una piedra de muchos cerdos paciendo, y los demonios le rogaban diciendo: es que Él nos va a mandar ya de una vez a la misma, mejor que nos mande ahí hay donde meternos, porque ellos necesitan donde vivir. Por eso decía Jesús, cuando un hombre se le expulsa un demonio, va por 7 peores que él y se meten porque buscan dónde vivir y buscan en quién hacer todas las maldades que quieren hacer. Entonces ellos, no habían personas en ese momento o personas que pudieran ser poseídas, porque obviamente no iba a permitir el Señor Jesús ya que hijos suyos, que discípulos fueran poseídos, y lo único que había era cerdos. Por eso fue por lo que ellos dijeron: hay una piedra de cerdos. Y dice que ellos le rogaban diciendo: si vas a echarnos fuera, mándanos a la piedra de cerdos. Entonces él les dijo: id. Y él dio la orden, él solamente dijo: id. ¿Se dan cuenta? Aquí otra vez sobreabunda lo de autoridad. Por eso todo tenemos que verlo en un contexto, porque el Señor habla de autoridad. Nos habló de autoridad con el centurión. Y aquí vemos que el Señor no se puso a hacer. Hay hasta libros de cómo expulsar demonios. Yo les voy a decir algo. Sí me ha ayudado, sí he leído. En su momento me pueden ayudar porque son experiencias de otros, pero yo les voy a decir una cosa: he tenido el privilegio y la oportunidad del Señor usarme como instrumento para poder liberar a personas de demonios, y en realidad no lleva una estructura, una liturgia. En realidad solamente es que tú le creas a Dios, que entiendas que el Señor te delegó esa autoridad y que la tienes y que la utilices. El Señor solo dijo una sola palabra para expulsarlos: dijo: id. O sea, salgan, váyanse, pero solamente dijo id, 2 palabras. Y ellos salieron y entraron en los cerdos. No necesitó mucha parafernalia, ni ellos tampoco. Cuando alguien es de Dios, como Jesús es Dios, y todos los que estaban ahí eran sus hijos, suyos, el diablo ni siquiera necesita hacer efectos especiales. No los necesita, porque los efectos especiales solamente los hace para la gente que está amedrentada, la gente que sí tiene temor, la gente que es fácilmente se espanta. Pero cuando un hijo de Dios llega con la seguridad de la autoridad que Dios le dio, y la seguridad de que el que va a liberar es el Señor Espíritu Santo y no uno, el demonio se va y no hace efectos especiales, no mueve mesas, no hace que se caigan cosas, no hace juegos de poltergeist y todo eso. No tiene para nada. ¿Por qué? Porque eso lo hace para amedrentar a los timoratos. Y ellos salieron entrando en los cerdos, y aquí que la piedra entera se precipitó por un despeñadero al mar y perecieron en las aguas. Los que cuidaban la piedra vieron y fueron a la ciudad y lo contaron todo, incluso los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron le rogaron que se fuera de su comarca. Vemos aquí que la gente le tuvo más miedo a Jesús que a los demonios. Los demonios era algo con lo que ya se habían acostumbrado a vivir. Ellos podían ser molestos, los demonios, para ellos, pero era cómodo vivir con ellos, ya estaban acostumbrados a vivir con ellos. Pero llega Jesús y tiene la autoridad de expulsar demonios, y al que le piden que se vaya es a Jesús. No aceptaron a Jesús. Así es mucha gente. Está muy cómoda con sus demonios y no quieren aceptar a Jesús. Bueno, hasta aquí terminamos los 2 capítulos de Mateo. Vamos a dar gracias primeramente a Dios. Espero que el sábado nos veamos para ver el siguiente capítulo, si Dios nos da licencia, y yo creo que sí, y vamos a darle, yo creo, porque el Señor quiere que se comparta la palabra. Papito, gracias, papito. Gracias por lo que nos muestra, lo que nos enseña, lo que nos habla. Hoy fueron muchos temas: juicio, autoridad, fe, y todo eso lo necesitamos, pero lo primero que necesitamos es ser íntegros, una metanoia, tener el deseo realmente de tener eso en nuestro corazón, de dejar de ser juiciosos, de estar juzgando a los demás,
de tener fe y reconocer la autoridad, respetar la autoridad, porque si yo no respeto autoridad, yo no voy a poder ejercer autoridad. Gracias, Padre, pongo en el hueco de su mano a las personas que están viendo este video, que sea de bendición para ellos. Le doy toda la gloria y la honra y todo esto lo oramos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Papito, bueno, hermanos, gracias a Dios, Papito ya nos dejó terminar hoy el capítulo 7 y 8 de Mateo. Nos vemos para ver el 9 y el 10. Y pues como siempre les pido que por favor me ayuden con su manita arriba, que compartan estos videos para que otras personas puedan también recibir la bendición y que pues me puedan regalar su comentario en la caja de comentarios. De verdad, cada comentario que llegue lo voy a agradecer y lo voy a contestar correctamente. Yo nunca voy a ver, aun cuando pudiera llegar un comentario contrario de visión teológica distinta, siempre mi trato de mí hacia allá va a ser de respeto, porque precisamente nadie puede dar lo que no tiene, y el fruto que nosotros damos es en donde realmente se muestra. Muchos cristianos se la pasan juzgando y criticando en internet y tienen espíritu de juicio. Yo no juzgo, porque para juzgar primero tendré que juzgarme yo en lo que yo todavía estoy haciendo mal, sino que trato y busco tratar con respeto a las personas, aunque tengan una visión teológica diferente, a un punto de vista diferente al mío. Gracias, le doy toda la gloria y la honra a mi Señor Jesucristo y nos vemos a la próxima. Chao.